Tres. Buenas noches. El día de hoy, en Unidos a la Distancia con la Diversidad, nos acompaña el maestro Rogelio Hernández Hernández. Él es licenciado en Psicología, egresado de la FE Zaragoza y realizó estudios de maestría en Educación con especialidad en docencia. Tiene más de 14 años ya de experiencia en docencia a nivel básico, medio superior, superior y posgrado. Ha sido coordinador académico a nivel superior y ha desarrollado trabajo grupal en grupos vulnerables y con enfermedades crónico-degenerativas y VIH en el ISSSTE e IMSS. Actualmente es el vicerrector académico de la Universidad Reina Sofía. Bienvenido, Rogelio Hernández, ¿cómo estás? Ok, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, participar en estas jornadas de diversidad, de divisibilidad. Es para mí un honor poder estar aquí con todos compartiendo un poquito de lo que va a ser el día de hoy, el tema de la escuela y la diversidad. Ok, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Nosotros estamos muy agradecidos. Yo estoy muy agradecido contigo por haberte hecho el tiempo. Yo sé que tu agenda habitualmente es muy ocupada. Sin embargo, gracias por sumarte en estas jornadas de diversidad. Y bueno, pues el día de hoy, Rogelio nos va a hacer el favor de abordar el tema la escuela y diversidad, reflexiones, retrospectiva y la actualidad. Pues bienvenido y el escenario es todo tuyo. Ok, muchas gracias, Amilcar. Bueno, el día de hoy quiero tener esta charla con ustedes, dando un poquito la importancia que tiene esta parte de la visibilidad. Seguimos en la lucha precisamente de lo que tiene que ser el respeto de todos hacia la diversidad. Y el día de hoy quise hablar o quiero compartir con ustedes esto que de alguna manera me ha llevado a lo largo de este tiempo de profesión, del ejercicio profesional en la parte educativa, lo que yo me he enfrentado, pero también voy a compartir un poquito de las experiencias de ciertos momentos, alguna investigación que realizaba referente precisamente a la diversidad de la escuela y parte también de ciertas experiencias que en su momento algunas personas que yo llegué a entrevistar o que yo tuve contacto con ellos compartían referente precisamente de su vivencia en la escuela y la condición a veces de su orientación sexual, cómo la vivían, cómo la experimentaban, a qué se enfrentaban. Y fue quizá un poco llevarlo a través de diferentes etapas de la parte de gente que ya está inclusive en la madurez, en la parte de la edad ya más avanzada, a los que tienen más o menos alrededor de mi edad y gente más joven. Entonces, a grandes rasgos, voy a ir hablando de la importancia que tiene esta parte de la diversidad y el compromiso que tienen todas las instituciones educativas para ir transformando esta realidad. Quiero comenzar platicando un poquito sobre los objetivos que tiene la escuela. ¿Qué objetivos tiene la escuela para nosotros? Nos han dicho muchas veces que la escuela es nuestro segundo hogar, nuestra segunda casa. Quizá no es, más bien tiene mucha razón, pero también no es tanto a veces una realidad. ¿En qué sentido? A veces la escuela se convierte en un ambiente muy vulnerable a muchos aspectos. Sabemos que la convivencia, la socialización con otros chicos, con otras chicas, implica que muchas veces haya roce, que generalmente haya relaciones de poder en la cual por ahí alguien más abusivo que otro se convierta en un abusador y se generan diferentes problemáticas, entre ellas el bullying, que muchas veces, eh, o que si no es más bien prácticamente una realidad en todas las instituciones educativas. Y esto trae a colación precisamente la importancia que tiene la institución escuela para precisamente convertirse, o tendría que ser, mejor dicho, un nicho de seguridad para los estudiantes y para los niños y los jóvenes. En la escuela aprendemos, sí, de alguna manera la parte de la instrucción, recibir conocimientos, conceptos, etcétera. Eso es importante, claro. Pero también la escuela viene a reforzar quizá muchos de los aspectos que tienen que ver con los valores que se van dando de casa.
y que no solamente es refrendarlos, sino también muchas veces es eh, eh, reafirmarlos, reforzarlos era la palabra que estaba buscando. Y se convierte en ese refuerzo precisamente de todas esas enseñanzas que tus papás hacen de los chicos. Eh, He tenido la fortuna de trabajar desde la primaria, desde educación primaria, hasta ahora a nivel posgrado, licenciatura. Y en este transcurso, en este trayecto de casi 14 años aproximadamente, en los cuales yo me he enfrentado a diversas circunstancias, tanto como docente como directivo, y lo que yo me he encontrado es que a veces es un común denominador de las circunstancias que viven las jóvenes referente a su sexualidad, a la parte de entender esta diversidad que existe de orientación, ¿sí? De gustos, de pasiones, de todo esto, que a veces no lo manifiestan tan fácilmente. La adolescencia por sí misma es una etapa bastante interesante, puesto que nos lleva precisamente a encontrarnos a nosotros mismos y que muchas veces en esta parte de entender precisamente lo que nos lleva en esa búsqueda de nosotros mismos, a veces desde niños ya tenemos un poco más claro qué es lo que nos va gustando, qué nos llama la atención. eh, a veces no es tan marcado como lo va a ser la parte de la adolescencia. Y será aquí precisamente esta etapa en la cual los niños, o los jóvenes, los niños, eh, van a mostrar o van a compartir o van a empezar a experimentar esas dudas que tienen referente a todos estos temas que muchas veces en casa no se hablan. Sabemos que nuestra cultura es muy dada a cerrarse a que todos estos sean temas tabú y que también viene cargado de una dosificación de valores morales o normas morales que de alguna manera van marcando al adolescente, van marcando a ese joven y obviamente lo encierra en eso que llamamos el closet. Ese closet que en algún momento asfixia, que en algún momento ahoga a la persona estando dentro. En ese sentido es importante, interesante hacer precisamente este análisis retrospectivo. ¿Qué ha pasado con las escuelas desde entonces, desde hace mucho tiempo, a la actualidad, que es lo que estamos enfrentando ahora? A grandes rasgos, nosotros sabemos que, ya lo mencionaba, esta parte de la adolescencia es fundamental. ¿Por qué? Porque aquí vamos a conocernos a nosotros. Esa es la intención de la adolescencia. Es una etapa muy larga que vivimos los seres humanos para encontrarnos a nosotros mismos, para terminar esa parte del desarrollo humano, para terminar de formar nuestro cuerpo, decirlo así. Y también es importante en cuestiones de la parte de la socialización. Es la etapa en la cual las amistades tienen una importancia fundamental en nuestro desarrollo, pero también comienza la parte de las relaciones de pareja, esa inquietud que tenemos de conseguir a alguien que esté a nuestro lado, experimentar la sexualidad, ¿sí? Y obviamente nos enfrentamos a muchas realidades en las escuelas, porque si bien a veces los programas de estudio tienen o marcan ciertos temas y hablan o comienzan a hablar de la sexualidad, anteriormente no era así. ¿Qué pasaba con nosotros en las escuelas? Por lo menos de mi generación, quizá un poco hacia atrás. Estos temas no se hablaban, no estaban dentro de los planes y programas de estudio. Lo más que llegábamos a encontrar era quizá el hecho de ver la sexualidad, los órganos genitales eh, a través de los temas de biología. Era nada más encontrar a la figura de los chicos ahí así que literalmente sin un calzoncito, y era nada más explicarte cuál era la función de los órganos. Rara vez hablaban de estos temas, de la homosexualidad particularmente, era como algo más marcado, pero todo lo demás no existía. No se hablaba ni siquiera o figuraba siquiera la parte de ser trans, del transvestismo, de todas estas diversidades que encontramos en la actualidad o que por lo menos ya podemos nombrar. Precisamente en función de esto que en su momento yo realizaba en una investigación, yo me encontraba, por ejemplo, la gente que entrevistaba, que mencionaba cómo era o cómo había sido precisamente ese descubrimiento de sí mismo
referente a su orientación sexual, por ejemplo. Entonces, muchos hombres, muchas mujeres que participaron mencionaban que era una etapa, sobre todo la adolescencia, muy difícil, puesto que era algo que en su momento no podían hablar, era algo que tenían que ocultar, que tenían o que vivían con ansiedad y con angustia, que manifestaban inclusive culpabilidad por ser como eran. Y muchas veces se ocultaban precisamente dentro de lo más profundo de ese, de ese closet, ¿no? Donde nadie los viera, donde nadie supiera, con el temor de salir y que si por alguna razón se percataban de su orientación sexual, bueno, se podía armar la grande con la familia. Y esto venía dotado precisamente de todas esas normas morales que en su momento en el núcleo familiar se estaban desarrollando. Entonces, ¿esto qué implicaba? Que veníamos ya cargados con toda una información que a nosotros nos carcomía porque de alguna manera te marcaban y te decían o te iban marcando el camino a lo que tenías que hacer o lo que esperaban de ti. Esperaban de ti que fueras un profesionista, que estudiaras, pero que también te casaras, pero que también tuvieses hijos y cómo tenías que educar a esos hijos, inclusive hasta cómo tenían que llamarse esos hijos. Sin embargo, en la actualidad nos damos cuenta que esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En la actualidad es diferente, pero era muy marcado, por lo menos en mi generación, todavía estaba muy arraigado esto. Algo que no se podía hablar. Tú no podías llegar a casa y preguntarle cualquier duda que tuvieras a mamá o papá referente a tu sexualidad, ni siquiera sobre tus cambios físicos. Simplemente llegaban y te daban o te dotaban de cosas que a veces no entendías el por qué. Por ejemplo, sabemos que en la adolescencia, pues todos los cambios hormonales generan que también cambien nuestros aromas, cambien nuestros humores. Entonces, pues llegaban con el desodorante y ya te lo tienes que poner porque ya hueles mal, ¿no? Por ejemplo. Pero ¿qué pasaban con las chicas? Las chicas cuando presentaban sus primeras menstruaciones, pues obviamente no les decían absolutamente nada. Llegaba mamá, les daba un kit de toallas femeninas y hasta bolas, cómo se usan o cómo te las pones, no les daban mayor información. ¿Cómo aprendíamos? Pues de los cuates, de los amigos, de aquellos que también estaban padeciendo lo mismo que nosotros, desinformación. Y que aprendíamos de ellos muchas cosas, a veces de mala forma la sexualidad. Y aunado a que aprendíamos también esta parte de las relaciones sexuales a través de la pornografía. Creíamos o teníamos esa idea de que las relaciones sexuales era tal cual los veíamos en las películas porno o en las revistas, ¿no? Y, pero si nos vamos más atrás, las cosas estaban todavía mucho más cerradas, mucho más calladas, y que de alguna manera era precisamente el gritar y salir y quererlo manifestar, muchas veces no se podía. Por eso es importante lo interesante, esta serie de movimientos que han surgido por lo menos de medio siglo atrás, porque esto nos ha permitido que el día de hoy gocemos de otras cosas que en su momento no teníamos, que en su momento no estaban manifiestas, y que todo eso que se luchó o que se lucha todavía constantemente, pese a que somos un país donde aparentemente hay derechos y donde aparentemente se ha ganado terreno en ese sentido, en la actualidad tenemos algo que también va de la mano y que seguimos teniendo crímenes de odio por homofobia, crímenes de odio también por la parte de la diversidad. Entonces, en ese sentido, pues todavía nos falta mucho, pero si aquellos y aquellas y aquellas que en su momento salieron a luchar, no lo hubiesen realizado en este momento, seguiríamos quizá en la misma situación. Por eso es importante, o el día de hoy quise platicar sobre este tema, porque para mí es fundamental. La escuela tiene que servir también como una trinchera de cual todos, todas, todes podamos manifestar abiertamente, encontremos realmente un nicho de seguridad en él, pero también encontremos eso que decíamos, que sea un segundo hogar donde yo me sienta protegido, respetado, reconocido como persona, independientemente de nuestros gustos, de nuestra orientación, de nuestras aficiones. Todos y todas, todes necesitamos tener por lo menos un espacio donde nos sintamos así, que muchos de nosotros carecimos precisamente en la escuela.
¿qué encontrábamos en la escuela? El tenernos que callar para no manifestar la más mínima idea de quiénes éramos nosotros, que se dieran cuenta de nosotros y se burlaran, o que nos abusaran de nosotros en muchos aspectos. Un común denominador de todo esto es que todas las generaciones, por lo menos de 30, 50 años atrás, pues obviamente las manifestaban en silencio. Recuerdo muy bien alguna participación de uno de ellos que decía, es que yo con mi pareja no me podía ver en la calle. Y si me veía con él en la calle, pues andábamos cada uno separados, que no se dieran cuenta quiénes éramos. Y si nos íbamos a besar, pues era en la oscuridad y ocultos entre un poste y un árbol, ¿no? Por ejemplo, decía este hombre que ya tendría alrededor de entre 60 70 años cuando yo lo entrevisté. Entonces, decía, para mí no podía yo manifestar absolutamente nada. A mis 60 y fracción de años que tenía el señor, este hombre, decía, yo no podía manifestar esto con mi familia. Lo tuve que callar, lo mantenía oculto, me tuve que casar, tuve que tener hijos y tenía mi relación escondida, porque realmente era eso lo que yo quería. Yo realmente no quería tener una familia ni estar casado con una mujer, pero me vi obligado por las mismas circunstancias y me vi obligado por la misma presión familiar y presión social, porque tenía que cumplir ese rol que me estaban asignando. Entonces, en ese sentido, pues muchos de ellos vemos mucho esa repetición de patrones en ese tipo de conductas de este tipo de personas que tenían que ocultarlo todo y que tenían que mantenerlo oculto, tener una doble vida, porque la vida que ellos querían no la podían manifestar y la vida que le daban a los otros en el gusto de cumplir con sus expectativas no eran felices, eran totalmente infelices. Pero eso también tenía una repercusión. Muchas veces terminaban haciendo infelices a su pareja y terminaban inclusive afectando a sus hijos. ¿En qué sentido? Muchas veces en el desinterés de estar con ellos. No es una generalidad, pero muchos de ellos lo manifestaban. Conforme vamos avanzando, conforme vamos llegando a esos años en los cuales empieza la libertad de la expresión, la expresión sexual, de la llegada de la píldora y todo esto, también hubo una modificación en las generaciones. Se volvieron un poco más abiertas, un poco más dispuestas a entender que había una parte que teníamos que atender, que era la parte de la diversidad. Viene de la mano precisamente con todas estas manifestaciones sociales que se dieron en su momento y que, reitero, dieron origen a lo que ahora nosotros tenemos o gozamos de derechos frente a lo que antes no se tenía, ¿no? Inclusive sabemos que los manuales de trastornos y de manuales de la salud se quitó la homosexualidad como una enfermedad y posteriormente fueron saliendo todas las demás de estos manuales. Eso es un logro y eso es algo importante que hay que reconocer precisamente por esa lucha que se ha dado. Y la escuela tiene algo fundamental precisamente en esto. Tiene que entrar en esa dinámica de evolucionar, a entender y encontrar mecanismos para que todos quepamos y todos seamos respetuosos de los derechos de la comunidad LGBT y que todos y todes puedan participar. Es importante entonces entender que ahora, en cuestión a los tiempos de mi generación, mencionaba todo lo que teníamos que vivir o lo que teníamos que pasar. En mi experiencia ya como docente, en mi experiencia ya como directivo, me encontraba yo con las mismas realidades, pero ya no tan marcadas como en su momento. Los chicos ya tenían más la confianza de poder expresar a un profesor, a una profesora, al orientador, al psicólogo de la escuela, lo que estaba pasando con ellos. Muchas veces, a veces a los otros como mismos directivos, ya llegaban con esa intención de poder ser ayudados, entendidos por nosotros, porque la casa no los entendía.
o en la casa no se daba. Me tocó ver en todo este tiempo de estos 14 años, ver a muchos chicos que inclusive fueron golpeados, que los corrían de casa, que los echaban, que inclusive la familia los amenazaba. Entonces, muchos de ellos sufrían por ese rechazo, por esa parte de discriminación. Y era una discriminación fuerte, porque venía directamente de los padres y de los hermanos, a veces de los tíos, y eso también los hacía vulnerables a sufrir violencia sexual, ¿no? Como en ese afán de querer sanar algo que para ellos consideraban era algo, este, no era correcto, por lo menos lo marcaban como una enfermedad por una experiencia de las chicas. Entonces, dentro de la misma familia se dio esta parte. A mí me llamó mucho la atención el que eh, no hace mucho tiempo una chica se acercara precisamente hablando de estos temas en una clase de bachillerato, esperar al final de la jornada y compartiera precisamente eso que le estaba pasando, que para mí fue grave y delicado. El hecho de que la misma familia la rechazaba, la madre la golpeaba, el padre no estaba presente, no estaba ausente. Pero los tíos, las tías también reafirmaban ese rechazo hacia ella, hacia esa manifestación que tenía por ser lesbiana. Pero no solamente era el rechazo, sino que inclusive recibió violencia sexual por parte de uno de sus tíos, precisamente con el afán de quererla curar de esa mala maña que le decían a ella. Y sufría esta chica, inclusive tenía necesidades de poder escaparse de esa realidad, comenzó a consumir alcohol, comenzó a consumir drogas y eso también la volvió vulnerable. Entonces, toda esa información, todo eso que en su momento a la escuela le da, la gente que la rodea y el rechazo de sus propios compañeros orillan a que muchos chicos vayan por estos caminos en los cuales se encuentren a mayores dificultades, sean más vulnerables a muchas situaciones que los ponen en riesgo y en peligro, pero además vivir su sexualidad y vivir su orientación sexual de manera dolorosa y difícil. Eh, en ese momento, pues buscamos la oportunidad de encontrarle unos espacios donde la pudieran apoyar, canalizándola a diferentes instituciones y bueno, afortunadamente por ahí he tenido todavía contacto con ella. Actualmente pues ya se tuvo que desprender del círculo familiar, encontró otras alternativas de ver y de vivir y expresar su sexualidad. Actualmente se encuentra estudiando, se encuentra desarrollando actividades propias, como trabajar, y obviamente se siente más contenta, más feliz de esto que en su momento había sido un momento difícil y tormentoso en casa. Si bien ahora tenemos la facilidad de que los chicos puedan expresar aquellas generaciones en las que no, el común de todo esto es precisamente el entender lo que está pasando con todas, con todos, con todes. Hoy tenemos un gran reto en cuestión social. Estamos ante una situación de crisis social, que yo lo puedo marcar un poco así, por todos los cambios que se tienen, económicos, sociales, la misma situación en la que estamos ahora con la pandemia, pues va a cambiar la realidad de las cosas. Entonces, estos periodos de crisis tienen que ser periodos de transformación y cambio para mejorar las condiciones de todas, de todos, de todas. Hoy la escuela tiene que ser un espacio donde el chico se sienta a gusto, donde los chicos se sientan en casa, efectivamente, que la labor de los docentes no solamente sea impartir una asignatura. Yo apelo y abogo con los maestros que me ha tocado dirigir, el que se den ese tiempo de conocer a sus alumnos, de vincularse con ellos de una manera saludable, de conocer sus necesidades, porque eso nos va a llevar también a hacer buenas prácticas docentes. Y esto también implica que en esa confianza que generen los docentes, más chicos puedan expresarse libremente sin
sentir que pueden ser rechazados o juzgados por la condición que les haya tocado vivir. Es tan natural como cualquier otra en ese sentido. En la actualidad, hoy en la institución en la que yo colaboro como vicerrector, que es la Universidad Reina Sofía, algo que me agrada de esta institución es precisamente que la filosofía y la ideología que tiene esta institución es ser abierta a todos y a todas y a todes. Actualmente tenemos alumnos trans, tenemos alumnos abiertamente gays o lesbianas, profesores, profesoras, que pueden expresar libremente su orientación sexual si así lo deciden y si así lo desean, sin que sean juzgados, sin que sea motivo para que sean sancionados como muchas veces lo fue en otros momentos. Entonces, estamos viendo quizá un periodo de transición entre que la escuela se tiene que volver en ese sentido así. Otros colegas con los que he compartido experiencia referente a lo que estamos viviendo actualmente van en torno a ese camino. Las escuelas, las universidades tienen que ser abiertas, tienen que ser diversas. Me ha tocado ver en su momento, por ejemplo, en comunicados que en este momento la Universidad Autónoma de México lanza precisamente durante este mes referente a la diversidad sexual, diferentes temas, diferentes comentarios, diferentes títulos de información, y en todos los universitarios manifiestan ese agrado, ese, esa buena práctica que en su momento está haciendo la Universidad Autónoma de México referente a manifestar la necesidad de entendernos a todas, a todos. Y, pero también encontramos muchos comentarios homófobos, muchos comentarios discriminatorios. Es difícil leer precisamente las intenciones que en su momento marcan, ¿no? Esta ignorancia que se tiene referente a todos estos temas, y que precisamente o lo fundamental de todo esto es retomar desde este punto de vista mucho de lo que tenemos que hacer como institución, pero también reforzar de alguna manera estos valores encaminados a la preservación de los derechos humanos, a la preservación de los derechos de las personas que pertenecemos a la comunidad, y que debemos de enfatizar precisamente estos cambios. Yo apelo y siempre he apelado con los profesores que, que han estado a mi cargo por ejemplo, en materias que tocan estos temas, en que verdaderamente enfaticen la importancia de respetarnos a todas y todos, porque eso va a marcar la diferencia y eso va a generar también en el joven, en el niño, en el estudiante, la confianza para poderlo manifestar. Pero no solo eso, sino que también es un compromiso de formarse en ese sentido, en investigar, en verdaderamente tener los elementos correctos para poder ejercer una educación sexual. Es difícil. En este momento, tema de la educación sexual, eh, todavía, inclusive estando en pleno siglo XXI, se sigue debatiendo si las escuelas deben o no el tener o dar como una asignatura esta materia, este tema, perdón, de la diversidad, de la educación sexual. Ya no debería de serlo, inclusive debería de estar marcado, pero no nada más marcado e impartido, sino que verdaderamente esté en manos de especialistas en educación sexual. No cualquiera la va a dar, no cualquiera está capacitado para hacerlo. Tiene que ser alguien especializado. ¿Por qué? Obviamente esto nos va a permitir resolver muchos problemas que se tienen en relación a los embarazos en jóvenes a temprana edad, en disminuir las infecciones de transmisión sexual, en darles herramientas a los chicos precisamente para evitar situaciones de abuso o violencia sexual, en darles elementos para el respeto
de los derechos de todas las personas en función de su orientación sexual o de esta parte de la diversidad. Y finalmente también en esta parte del autocuidado personal, el autocuidado en su sexualidad. Todos estos elementos tienen que estar ahí, tienen que estar marcados, por lo tanto, no cualquiera está capacitado para hacerlo. Sería un gran avance que en su momento las instituciones de educación, en este caso la Secretaría de Educación Pública, verdaderamente se diese a la tarea de analizar esta propuesta y que verdaderamente la aterrice. Esto nos va a ayudar mucho como sociedad a ir transformando esta realidad para futuras generaciones. Eh, Todos hemos vivido situaciones muy interesantes en las escuelas, a veces experiencias agradables y en otras no tanto. Eh, Recientemente leía una nota por ahí referente a un comentario que decían sobre que la mejor etapa que habían vivido había sido la secundaria y la escuela, ¿no? Entonces, por ahí hacía mención esta persona de, bueno, sí, pero seguramente el que escribió la nota era heterosexual porque los que somos gays o los que somos homosexuales, decía el chico, no la vivimos así. Yo puedo apostar a que nadie va a recordar o va a tener una buena experiencia de la secundaria siendo homosexual. Y quizá tiene un poco de razón en ese sentido, pero tenemos que cambiar esa realidad. Tiene que ser la escuela no solamente una etapa formativa y de información, sino que es una etapa o tiene que ser una etapa también de acompañar a los jóvenes precisamente en la parte personal, en la parte humana, parte de su desarrollo humano. Entonces, es fundamental que retomemos todos esos puntos, que retomemos todos esos ejemplos, que todas las instituciones se comprometan en su momento a no solamente darle atención debida a todo este tipo de situaciones, sino en general a todos en general, o sea, no solamente es uno o un grupo, digamos, el que está en situaciones complicadas en general. También vamos a disminuir esta parte de la violencia si atendemos todos estos puntos y afianzamos todo esto que está quedándose en el tintero precisamente por no darle ese seguimiento debido, por no desarrollar estas normas morales o normas eh, que nos lleven precisamente a transformar y aceptar la diversidad. Y la diversidad en todos los aspectos, no solamente en la parte de la diversidad sexual. También incluiría la parte de la raza, de las cuestiones económicas, tratando de buscar esa parte equitativa y esa parte de equidad que se busca o se pretende. Para mí es importante compartir esto que se vive en las escuelas, esto que se vive en las instituciones. Eh, las experiencias que uno va recolectando con el paso de los años, con el ir y venir de diferentes generaciones, a mí me dejan como ese punto que hay que atender siempre. Y las instituciones en las que he elaborado, en las que he colaborado, siempre he tratado de dejar un poco esa huella del respeto a los demás, del respeto a la diversidad, puesto que es importante lo que nosotros como, como seres humanos nos toca vivir. La escuela tiene que ser precisamente ese templo que en su momento se le llamaba el templo de saberes, pero ese templo de saberes no está incompleto si no se toma en cuenta o no se voltea a ver esa necesidad que se tiene para, para educar en derechos humanos, en, derecho, en derechos de todos, en la diversidad. Y vuelvo a reiterar la importancia de la educación sexual. Es fundamental desde mi punto de vista para que vayamos corrigiendo muchas de las cosas en las cuales se ha fallado precisamente en todo esto que nos afecta y que si esto se logra en poco tiempo, a corto, mediano plazo,
vamos a tener otras generaciones con otra mentalidad, con otra perspectiva de vida y también haciendo valer sus derechos. Y esto incluye también la parte de la violencia hacia las mujeres. Se vería inclusive disminuida, inclusive entenderíamos mejor la parte de la feminidad y de la masculinidad sin meternos en cuestiones machistas o cuestiones que nos han infundado desde que somos pequeños y esta educación que nos ha hecho tanto daño en ese sentido. Porque de toda esta parte del machismo, pues obviamente todos salimos afectados, inclusive los mismos varones, puesto que no se permiten expresar muchas cosas, no se permiten vivirlas porque se los han marcado que está prohibido para ellos y que tienen que manifestar otras cosas. Entonces, esto puede ser una ventana precisamente para cambiar toda esa realidad. Entonces, retomando estos puntos que son fundamentales, es necesario, es importante que la escuela cumpla ese papel de acompañar, ese papel de enseñar, ese papel de brindar ese espacio de seguridad y que poco a poco esos closets se vayan cerrando y que no haya necesidad de regresar a ellos, que no haya necesidad de volver a nombrarlos siquiera, inclusive que esa palabra para nosotros o la comunidad diversa sea precisamente una palabra que se borre y que dentro de todo esto también vayamos borrando, diluyendo la tolerancia. La tolerancia ahorita es ese amortiguador que nos permite estar, digamos, como en comunicación con los demás, pero esa palabra se tendría que ir diluyendo y tenía que reforzarse la palabra de aceptación, de reconocimiento y que gracias precisamente a toda esa lucha que se ha hecho a lo largo de por lo menos 50 años a la fecha, lo podemos ver ya materializado, por lo menos en la Ciudad de México, en algunos estados de la República, precisamente. Gracias a esa lucha, hoy contamos con derechos que son fundamentales. Falta. Por eso es importante que, pese a esta parte de confinamiento, este ejercicio que se está realizando en hacernos visibles a través de compartir estas experiencias, nos sirva para seguir en ese pie de lucha, para seguir alzando la mano y diciendo aquí estamos presentes y seguiremos presentes hasta que todos nos respetemos y hasta que todos aceptemos que somos diversos. Y esto también incluye a la mayoría heterosexual, y lo pongo entre comillas, donde cuando lleguemos a ese punto quizá ya no haya la necesidad de hacer estas manifestaciones porque ya habremos asimilado que todos tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades. Pero seguimos entonces en ese pie de lucha, seguimos aquí alzando la mano y buscando que más y más personas que se encuentran calladas, detrás, escondidas en su closet, puedan salir y vivirlo libremente. Yo estoy en este momento muy a gusto, precisamente en los lugares donde he tenido la posibilidad de ser yo en muchos aspectos, de ser yo como persona, de ser yo como profesionista, pero también ser yo como una persona integrante de esta parte de la diversidad y que sea respetado y que sea reconocido como tal, sin necesidades de estarlo ocultando, de estarlo viviendo con vergüenza, con miedo, con angustia, como anteriormente en la parte quizá de la juventud se presentó. Esto para mí es muy importante, reiterarlo, que estamos o está en nosotros continuar con todo este cambio y que estos pequeños granitos de arena que aportamos todos los días, cada uno de los que estamos participando de estas sesiones, sirva para que sigamos levantando la voz, sigamos estando aquí presentes y sigamos llenando nuestro mundo de colores. Muchas gracias a todos ustedes por haberme acompañado en esta pequeña
sesión. Pues muchísimas gracias, Rogelio. Sin duda un tema interesante a reflexionar, el papel que tienen las instituciones educativas en nuestra formación y, por supuesto, en la atención y manejo de la diversidad. Cómo nos aproximamos o cómo se aproximan hacia la diversidad, porque puede ser muchas veces esa mano que permite transformar una vida, como en el ejemplo que nos compartías de esta chica que quizás si no hubiera recibido esa información, quizás si no hubiera contado con la cercanía y la sensibilidad de alguien que se interesó en lo que le estaba ocurriendo, en lo que estaba viviendo y que le hizo saber que era valiosa, que era importante y que podía alcanzar sus objetivos, pues tal vez su realidad, su historia sería otra y hoy no estaría aportando y sumando desde su formación educativa, la que sea que esté teniendo, como también desde el ámbito laboral. Y el compromiso que como docentes, quienes en algún momento hemos fungido esa labor, pues también tenemos, ¿no? Como también estar frente a grupo muchas veces implica toda una responsabilidad, porque no solo es cumplir los criterios y no solo es apegarnos al programa, a la parte formal establecida, sino, por supuesto, cubrir los lineamientos especificados en la currícula, pero también no solo limitarnos a repetir o vaciar información, sino también invitar a la reflexión, promover el cuestionamiento, el análisis y quizás, en el mejor de los casos, favorecer la deconstrucción. Ok, sí, efectivamente, creo que esa es nuestra labor fundamental. Hemos coincidido muchas veces en trabajar en la parte educativa, ahí fue donde nos conocimos y que bueno, esta parte nos permite a nosotros tener ese contacto con ellos y como bien dices, la responsabilidad que asumimos estando frente a esos chicos que en su momento se acercan a ti con toda esa confianza, pero también tener los elementos y las herramientas necesarias para poder hacer una buena orientación, por lo menos, de los problemas que te comparten, porque si lo hacen es precisamente porque generamos en ellos esa confianza. Y como bien dices, en el caso de esta chica, quizás si en ese momento no hubiese estado yo o hubiese estado otro, que no le hubiese dado una orientación adecuada, quizá el futuro de esta chica sería otro, quizá no estaría aquí, ¿no? Entonces, es importante recalcar esta parte porque creo que esa es la labor que tenemos como docentes. Entonces, busco en su momento con el grupo de maestros que me toca dirigir, llevar eso que se lleve a cabo, mejor dicho, que se pueda poner en la práctica. Por eso reiteraba la importancia de conocerlos. Sí, sin duda, muy importante. Muchísimas gracias por haberte sumado a este proyecto, por participar. Y bueno, pues él fue Rogelio Hernández Hernández y pues seguimos en contacto. No se olviden, todos los días de junio hay un video nuevo, una propuesta nueva, justamente promoviendo y abordando temas relacionados con la diversidad. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.